poder recordar con la lectura la enseñanza pasada y concentrarnos en lo que tenemos de ahí hacia adelante. Hoy vamos a predicar por el tema un misterio revelado. ¿Sí? Hoy predicaremos por el tema un misterio revelado. Amén. Apocalipsis capítulo 17, versículo número 1 al 10 leeremos. Dice el Señor: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Verso número 2. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Todos el verso 10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Inclinemos nuestro rostro, hagamos una breve oración también. Amado Padre, gracias Señor, porque en esta noche nos das la oportunidad de volver a tu palabra para poder meditar y encontrar en ella tu voluntad, Señor, escrita para nosotros. Espíritu Santo, que sea tu misericordia, pues, ministrando la vida de cada uno de los presentes. Señor, acelera los pasos de aquellos hijos e hijas que han dispuesto en su corazón venir a este lugar en esta noche. Padre, usa también las redes sociales, las cuales usted bien sabe, Padre, que están siendo, mi Señor amado, pues utilizadas para la propagación de este Evangelio. Señor, que lo que usted hace aquí también lo pueda hacer en cada hogar, en cada vida que se dispone a podernos seguir por las redes, Señor amado. Usa, Padre, lo que puedas, Padre, usar, a fin de que tu palabra pueda, Señor amado, tener cabida en el corazón, tanto de los presentes como de los que nos estarán, Señor amado, Padre, viendo a través de las páginas, Señor, del Internet. Mi Rey, una vez más, nos depositamos en tus manos y habla conforme a las necesidades espirituales de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Te lo imploro en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado, cuando se dispuso el estudio de Apocalipsis, obviamente se hizo entrever, me recuerdo tanto, que Apocalipsis estaba dividido en 3 partes, usted recordará aquello. Sí, la primera parte respecto de cuál era la situación de nuestro Redentor, sí, con respecto de la iglesia y de los tiempos. La otra era la condición, la segunda parte era la condición en la que se encontraba la iglesia.
sí, por lo menos la iglesia que habría de recibir el mensaje de las cosas que habrían de suceder. Y ya al término del mensaje de las 7 iglesias, empezaría ya en sí misma la revelación que Dios adelantaría para que la iglesia esté preparada para afrontar esos tiempos. De ahí en adelante, mi amado, Dios a través de su ángel ha enviado un mensaje y una revelación constante al profeta Juan, que lo quisiera ver ahora como profeta, tal cual por lo que está recibiendo. Él recibió de ahí en adelante un sinnúmero de mensajes que hacían entrever cómo era la condición en el cielo a la hora de recibir a Jesús, el Cordero Inmolado. Él, por ser el autor de la salvación, también recibiría el privilegio de poder ser quien llevase a cabo los juicios de Dios. Los primeros juicios del Señor fueron revelados a través de un rollo, de un pergamino que aquel que estaba sentado en el trono, que era el Padre, sí, luego le permitiría a su Hijo amado, el Cordero Inmolado, le permitiría ir poco a poco aperturando las 7 seguridades que tenía ese pergamino, 7 sellos, de acuerdo a la costumbre de la usanza en la antigüedad. Jesús rompería cada uno de estos sellos con el afán de querer abrir y leer todo lo que el pergamino contenía. Obviamente ese pergamino lo único que contenía eran juicios, sentencias, lamentaciones. ¿Se acuerdan ustedes de todo ello? Sí, todo eso, mi amado, los ayes de Dios estaban allí, pero cada rompimiento de sello desencadenaba un juicio para los hombres. Luego, abierto todo el pergamino, entonces se procedió, sí, para el desencadenar del sonar de siete trompetas. Cada trompeta, mi amado, también conllevaría un sinnúmero de precedentes de castigo, porque, mi amado, tristemente lo digo, los hombres no hemos podido aprender, creo que nada a lo largo de toda nuestra existencia, de que el hombre se debe a Dios. Pero el hombre parece ser, mi amado, un ser solitario que no quiere dar cuenta a nadie de nada de lo que pudiera hacer o no hacer. Por otro lado, mi amado, al término del sonar de la 7ª trompeta, entonces se desencadenó lo que se denomina el gran día de la ira de Dios, que conllevaba, mi amado, el derramar de las 7 copas de juicio divino. Cada copa también traería cataclismos universales, cataclismos que lo único que harían era remarcar la sentencia de Dios por la desobediencia de los seres humanos. Todo eso, mi amado, ya lo hemos podido conocer de manera muy detallada a lo largo de todo el estudio hasta que hemos llegado al capítulo 17 y aún así hemos ya avanzado estos primeros 10 versículos. Es justamente el capítulo 17 una pequeña visión de todo lo que es o todo lo que el mundo ha podido experimentar respecto de su situación, y de allí Dios desencadenó las últimas, sobre todo las últimas 3 copas de la ira que van asociadas directamente contra el reino de las tinieblas. Y claro, y todos los que están a su favor. Todo eso, mi amado, hemos venido analizando. Ahora, ya de lleno en el estudio que nos compete en esta preciosísima noche, y simplemente para ponerme a la par de la enseñanza, bueno, recordaremos cada una de estas imágenes que se han ido subiendo poco a poco para ir reforzando todas las enseñanzas que se han dado hasta el momento. Y hemos visto, mi amado, cómo Dios, aún usando estos medios, nos ha podido de una u otra forma guiar hasta este punto. La interpretación de lo que representa esa mujer, la bestia que está debajo de ella, las cabezas que mantienen a esta bestia juntamente con sus cuernos, de los cuales la Biblia dice que son 10. Esta mujer, si quisiera ser muy literal respecto de lo que representaría, más adelante lo veremos, es una ciudad como tal. Pero claro, es una ciudad que de ella se emana
o de ella se origina el sistema para regir al mundo entero. Hay quienes han asociado a esta mujer como una gran religión pervertida, una gran religión ecumenista. Hay una expresión que quisiera traerla solo como introducción, no como doctrina, obviamente, pero quisiera de pronto leerlo textualmente. Por ejemplo, un varón entendido o muy bien estudiado, de hecho, en la materia respecto del humanismo y de la filosofía propiamente ideológica, llamado Karl Marx. Sí, Karl Marx dijo una expresión que me parece atinada en parte, pero que quiero rescatarla. Sí, él dijo en su debido momento que la religión es el opio de los pueblos, es la droga de los pueblos. Sí, y eso haciendo notorio de que él veía la religión, sí, mi amado hermano, como una especie, diríamos, de entretenimiento, pero un entretenimiento cautivante. ¿Sí? Cuando el hombre obviamente se sienta y ve ese entretenimiento, no queda satisfecho, queda de ella más en cuanto a su complacencia, quiere más. Pero obviamente aún la religión tiene sus límites. Mi amado, cuando vamos pues tomando estas referencias, todo esto que le he dicho, ¿sí? Como una referencia de partida para tomar el hilo de la enseñanza de esta noche. Cuando vamos al capítulo número 17, volvamos por favor, mi amado, ¿sí? Allí quiero remembrar desde el versículo número 9 en adelante, simplemente, ¿sí? Para tomar fuerza de partida. Dice: esto es para la mente que tenga sabiduría. Y claro, no habla de una sabiduría propiamente terrenal, ¿sí? Sino que es una amalgama, que si quisiera tener esto presente, es una amalgama de una sabiduría espiritual, es decir, basada o fundamentada en las Escrituras, más una sabiduría propiamente también adaptada de Dios al hombre para que pueda en esta tierra también, llamado, adquirir inteligencia. Sí, esta sabiduría es una mezcla de sabiduría e inteligencia, pero claro, no bajo el estricto, inclinación de lo malo, sino de las virtudes positivas que uno sí puede llegar hasta, desasnarse de cosas que por falta muchas veces de análisis, de estudio, bien podríamos estar llamados a una medida capaz de poder entender aún los misterios de Dios. Claro, esto, insisto, cuando se coacciona tanto mi sabiduría o aprendizaje espiritual como también mi estudio académico. Ambas cosas ayudarán obviamente a tener mejor fundamento de comprensión para entender muchas cosas que también Dios quiere hacernos saber. Mira que Dios, y quisiera verlo de esta forma, Dios se valió, cuando hizo el tabernáculo de reunión, se valió de gente entendida, de gente diestra, ¿sí? En cuanto a talento, para poder llevar a cabo la construcción de su tabernáculo. Ahora, mi amado, esto que se dice en el versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría, insisto, es una amalgama de todo. Y dice: las 7 cabezas son 7 montes. Muchos han dicho, eso es Roma, porque Roma está fue construida sobre 7 colinas. Bueno, ahora, lo primero es lo primero. El término monte aquí no hace referencia a colinas, y no es lo mismo una colina que un monte. Y mucho más, mi amado, cuando estos montes, luego, más adelante en la lectura, el mismo Señor revela el misterio diciendo que son de manera estricta 7 reyes. ¿Sí? Así que no necesariamente Roma, como muchos de pronto estudiosos de la Escritura la han tratado de por la fuerza hacer encajar con Roma. Sin embargo, ojo, Roma, o lo que representa Roma, que es la religión propiamente del cristianismo, sí tiene, claro que sí, tiene mucha influencia en esta, interpretación de lo que la gran ramera ha podido también ella manipular para ser, como lo dijo Karl Marx, sí, el opio de los pueblos.
Claro que sí, pero ella es una parte de un todo, no es el todo. Porque también, amado, hay otras religiones que han cautivado mentes y corazones de los pueblos. Sí, amado, eso debemos de tenerlo, diríamos, presente para no, diríamos, solo delimitar el asunto a la Iglesia Católica. Y de hecho creo que a nosotros como que más nos suena esto porque somos practicantes del cristianismo. Pero si usted va a otras regiones, a otros países, del cristianismo poco o nada se sabe. Más se sabe posiblemente de un Mahoma, más se sabe del Islam, más se sabe, amado, del hinduismo, más se sabe del mundo islámico que en sí mismo del cristianismo. Insisto, por eso es que de este lado del continente nosotros más nos identificamos con Roma para arriba, con Roma para abajo. Pero en otros lados Roma no juega ningún tipo de papel preponderante. Entonces, para poder entender bíblicamente lo que el Señor quiere obviamente dar a conocer, es importante considerar todo el escenario y no una parte de ella de acuerdo a nuestras limitaciones contextuales de vida y aún de religión. Pues cuando vamos al versículo número 9 termina diciendo, son 7 montes, pero dice allí, sobre los cuales se sienta la mujer. Un análisis que estaba tratando de hacer respecto, sobre todo de la imagen, que creo que representa bien de manera textual lo que dice el Señor. ¿Sí? Dado, la mujer, y leyéndome consideré esto, porque no lo había considerado, la mujer no es un jinete. Quiero empezar bajo esta perspectiva. La mujer que monta la bestia no es un jinete. Por lo general, cuando alguien monta o cabalga algo, en este caso un animal, puede ser un caballito, un burro, lo que sea, por lo general el jinete tiene el control del animal que monta. Pero en este caso, mi amado, es todo lo contrario. Es la bestia la que tiene el control de la mujer. ¿Sí? Curioso, ¿verdad? Es, mi amado, la bestia la que lleva, en descanso, es la que da a la que, digamos, lo monta, da su poder, su fuerza, su aval, su aprobación. No es lo contrario. De hecho, la mujer sin la bestia no sirve para nada. Y eso lo veremos en el mismo texto más adelante. Ya que los 10 cuernos van a destruir a la mujer. Curioso. ¿En qué momento? Cuando la bestia, obviamente, si ya la haya usado, ya no le sirva, entonces la dejará a su suerte. Y ese creo que sí ha sido siempre un denominador común de Satanás o de todo lo que él representa. Satanás puede usar a su favor las cosas siempre y cuando le valgan. Una vez que no le valgan, las desecha. Y eso es lo que muchas veces hace y quiere hacer con los hombres, hablando de los seres humanos. Sí, mi amado, diríamos, nos pinta como que si somos necesarios para él, pero una vez que nos derrota y nos deja como, digamos, como un trapo sucio, entonces nos desecha, porque ya no le valemos. Al contrario de lo que hace el Señor. El Señor ve el trapo sucio que no vale, lo agarra, lo limpia y le da el valor como de nuevo. Ahora, cuando yo voy a la Escritura, entonces primeramente entiendo que si estos montes, insisto, donde se sienta la mujer, no porque lo esté gobernando, sino es todo lo contrario, dice ya en el verso número 10, son 7 reyes, son 7 poderes, dicho de otra forma, 7, diríamos, gobiernos que se han manifestado. Si lo quiero ver históricamente, porque puedo darle los dos enfoques, si lo quiero ver históricamente, estos 7 reyes bien podrían ser, y quisiera de pronto enumerarlos, respecto del plan propiamente, diríamos, histórico, bien podría ser Egipto, bien podría ser Siria, bien podría ser Babilonia, bien podría ser Medo-Persa, bien podría ser Grecia y bien podría ser Roma. Ahí van 6. Y claro, cuando aparece esta mujer, ya está en pleno, pero en pleno desarrollo el imperio también de ¿quién?
del anticristo, que es el imperio mundial. Y esos serían las 7 poderes o los 7 reyes de los cuales se habla en este asunto. Pero esos respectos si le quiero dar una interpretación histórica. Pero si vamos de manera estricta o literal, solo para el momento de la época en la que aparecerá esta, diríamos, en su máximo clima, claro que sí, esta mujer con estos poderes y esta influencia diabólica sobre los seres humanos, también pueden ser 7 poderes del momento, incluido el poder del anticristo. Si bien pueden ser 7 gobiernos mundiales que aparezcan en la época propiamente dicha y que le estén dando a la Gran Babilonia toda su certificación para que pueda ella hacer y deshacer respecto de qué, del gran ecumenismo religioso, con todo lo que esto involucra. Porque hay quienes sí han dicho que Babilonia la Grande es el gran depósito de las religiones. Es la gran, digo yo, es el gran embudo que recibe lo que al hombre le plazca creer. Para ella no hay diferencia si quiere ser ateo, si quiere ser satanista o si quiere ser cristiano. Sí, lo que ella sí desea es que más allá de lo que tú puedas creer, de lo que tú puedas asimilar con tu mente, es que ella quiere darte su aceptación. Sin importar si eres, ya hablando en la parte inclusive de este asunto de diversidad sexual, ya si eres llamado una persona heterosexual o eres homosexual o eres llamado hermano sin practicante de cualquier tipo de orientación sexual, LGTB, A, B, C, D hasta la Z, no importa, ahora las siglas son lo de menos, no importa, ella te recibe. Porque ella tiene, llamado, algo que comparte con los que ha controlado. Ella se embriaga y te embriaga, ¿sí?, de todo lo que ella te aprueba. No quiero aislar, ojo, no quiero aislar un texto de referencia del mismo Apocalipsis capítulo 17, ya que dice en el verso número 2, Apocalipsis 17, verso número 2, porque la intención de esta gran ramera es esta. ¿Cuál? Ella dice allí, versículo 2, si con ella han fornicado. En el término fornicación, más allá de representar toda inmoralidad sexual, también representa idolatría. También representa, mi amado hermano, aquello que te ha robado el lugar de Dios. Dice, con ella han fornicado los reyes de la tierra, pero también han fornicado los moradores de la tierra. Y ojo con esto, ya la gente, tanto desde los que están en las más altas esferas, como aquellos que pasan desapercibidos en la sociedad, ellos también se han embriagado con el vino que ellas se embriagan. Claro, al inicio ellos no saben que todo el placer y el gusto y el deseo que ella da viene de manera casi que esencial de la sangre de aquellos que realmente sirven y adoran al Señor. Creo que esa es una de las razones esenciales por las cuales después todos los que se deleitaron de ella serán sus condenadores. Diría de una forma muy práctica. Luego de haberse aprovechado de la prostituta, se sienten ellos mismos indignos y sucios por ella y la terminan matando. Como queriéndose salir, sí, a buen recaudo luego de haberse contaminado hasta más no poder de ella. Ya que los mismos reyes y los mismos pueblos se han llevado embriagado del vino que ella les ha proporcionado. Usted debe de saber que ese vino que ella bebe, en el verso 6 dice que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos. Claro, ella ha sido cuidadosa, hablando de este sistema, muy cuidadosa de embriagarte sin obviamente tú llegarte a enterar de que ese vino que te ha complacido tanto ha sido, mi amado, la sangre de quienes ella misma se ha encargado de eliminar. Y claro, esto no se refiere de manera estricta a una, diríamos así, a una sangre bebible. Esto se refiere, mi amado, a que muchos a lo largo también de la historia
defendiendo su aparente fe, se han predispuesto, mi amado, en nombre de esa fe vana, hasta levantarse para matar a otros que no comparten su fe. De ahí la razón esencial, por ejemplo, de las cruzadas. Y estoy ya hablando de la época medieval. ¿Cuánta gente por la insignia de la cruz no hizo campañas tras campañas hacia Jerusalén para poder convertirlos a los judíos en cristianos? Para poder tomar la Iglesia Católica, ¿sí? La santa ciudad, para que sirva a los propósitos de la iglesia tradicional, ¿sí? Y claro, aplastando a quienes obviamente se oponían en el suceso. Estos son los quisitos como para citar meros ejemplos. Ahora, cuando yo retomo, mi amado, ¿sí? Ya yéndonos al plano propiamente dicho, y miren que en esta gráfica nos quedamos la semana pasada, mi amado, dice pues el capítulo número 17, verso número 10, y son 7 reyes, las colinas son 7 reyes, o los montes, perdón, son 7 reyes, y dice 5 de ellos han caído. Si me voy a la parte propiamente histórica, estos 5 imperios, que son Egipto, Asiria, Babilonia y los medos persas, juntamente con los de la nación de Grecia, o el imperio llamado de Grecia, estos imperios ya no estaban a la hora de ser dada la profecía para Juan. En el caso de Juan, ya no estaban. Ya eran asuntos del ayer. Es como tratar de decir ahora que existe la Gran Colombia. La Gran Colombia existió, pero ahora son naciones independientes. Entonces, mi amado, eso por un lado. Pero también, si quiero verlo de manera histórica, a Juan recibiendo del ángel el mensaje, para Juan es importante, de ahí viene la sabiduría también, mi amado, la inteligencia humana, sí, que Dios con la cual nos ha dotado. Ya en el versículo número 10 le dice, si uno es, primero le dice 5 han caído, luego le dice uno es. Si estoy yo en los zapatos en la sandalia de Juan, digo, ese uno que es, que actualmente rige, es Roma. Obviamente que sí. ¿Qué más que Roma en este momento? Dirá Juan. Roma está vigentemente, ¿sí?, dando su efecto, ¿sí?, sobre el mundo entero en cuanto a su poder, en cuanto a su fuerza. Y mira, para los tiempos de Juan, Roma estaba en todo su apogeo y 1000 años duraría todo su proceso de poder sobre la tierra. 1000 años, mi amado. Ya para nosotros, históricamente hablando, Roma ya no tiene trascendencia, más allá de lo que de pronto se puede ver a través de la ideología de la religión. Pero ya políticamente Roma no afecta. Militarmente Roma ya no afecta, ya no tiene injerencia. Solo algo ha quedado de la antigua Roma. ¿Qué cosa? La ideología de la fe. Sin embargo, mi amado, si esto ya lo quisiera llevar al plano propiamente de la época, si acaso tuviésemos esa interpretación, pero obviamente no la tenemos, pero si la quisiéramos aplicar así, si bien se podría decir que durante los 3 primeros años y medio del periodo de la Gran Tribulación, 5 reinados podrían surgir, ¿sí?, y obviamente levantarse y al mismo tiempo, ¿sí?, desaparecer, y un imperio quedar hasta que aparezca el anticristo. Ya eso es de forma. Pero lo que hoy compete es que el Señor, de una u de otra forma, sí nos hace saber que todo esto, mi amado, viene de parte de Dios. Si tiene un causal, tiene un camino por el cual, si no hay manera o forma de poder decir que es otra cosa sino lo que Dios ha trazado. Y el que se mete en ese camino no se pierde. Es como cuando usted, bueno, ahora tenemos la ventaja de tener a través de los teléfonos, cuando alguien no conoce un lugar. Mira que hoy por hoy la gente ya no conoce calles. Antes, para quienes salían, las calles eran el GPS. ¿Dónde queda? Alcedo y Lorenzo de Greco. Perfecto. Y llegaban. Hoy dígale a un muchacho, váyase a Alcedo y Lorenzo de Greco. ¿Dónde? ¿Ah? No, mándame tu ubicación
abre el Google Maps. Y uno está caminando y llega así. Gire a la izquierda. ¿Verdad que es así? Entonces, el que se encauce en la Biblia no se pierde, mi amado. No se pierde. Ahora, cuando estamos pues hasta este punto, mira, en el versículo número 10, luego me dice, y el otro aún no ha venido. Ahora, cuando hablamos de el otro, obviamente ya por la primera premisa de que me está hablando de reyes, no estoy hablando, mi amado, o Dios no me va a hablar de una persona propiamente dicha, sino que me va a hablar de un imperio, de otro rey, de otro monarca. Ya me viene diciendo que hay 7 cabezas, que son 7 montes y que son 7 reyes, que 5 reyes ya no están, que uno es y que otro más va a aparecer. Es evidente de que estamos hablando de que esos reyes representan un imperio, una fuerza, un dominio global, de los cuales el que más nos interesa a nosotros no es ni los 5 ni los primeros 6, sino el último el que nos interesa, en el cual obviamente hay que estar sumamente apercibido, porque de lo contrario, si uno no sabe, y ojo con esto, si uno no sabe, mi amado hermano, cuál será nuestro porvenir, cómo poder prepararme para afrontarlo, diría cualquiera, o ahora sí creo que pasaría esto. Si usted sabe que viene otra pandemia, usted ya se prepara. Antes de experimentarla, a todo el mundo lo cogió con una interrogante, lo cogió prácticamente, diríamos, y quiero ser un poquito así exagerado, lo cogió con una mano delante y otra atrás, desprevenidos a todos, donde nadie sabía absolutamente nada. Para nosotros las mascarillas eran algo de los chinitos, hermano. Así, no, eran los chinitos de precioso y las mascarillas. Ahora, nadie va a estar hasta la cámara con mascarilla. Entonces, Dios, mi amado, quiere encauzar, obviamente, su interpretación, para poder, si nosotros ahora y aquí, mi amado, estar apercibidos de los tiempos. Y ahora dice el Señor, versículo número 10 estamos, y el otro aún no ha venido, pero cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Ese último que habrá de venir, que es el imperio del maligno, ha de durar, pero ha de durar poco tiempo. Y es verdad, porque si lo quiero poner bajo el marco estricto de lo que ha durado un imperio a lo largo de los tiempos, para mí el imperio hasta la fecha más corto, más pequeño ha sido el imperio babilónico, que duró ¿cuántos años? Reducidamente 70. El más pequeño, 70 años duró. El imperio medo-persa duró casi 300 años. El imperio egipcio duró, me ha dado más de 1000 años también. ¿Qué decir del imperio romano? Va por el mismo, digamos, periodo de tiempo, 1000 años. Pero cuando se habla del último imperio, del imperio de Satanás, o del anticristo, porque hablar de Satanás es hablar del mismo diablo también, ese solo durará, con estirones, durará 7 años. Por eso es que dice la Biblia que tiene que durar muy pequeño tiempo, muy corto tiempo. Ahora, cuando hablamos de este último, capítulo número 17, verso número 11, dice, la bestia que era, ojo con esto, y no es, a ver, aquí antes de comenzar a entrar a continuar con la lectura, ¿de qué está hablando el Señor? Tengo que por fuerza retroceder un poquito. ¿Sí? Apocalipsis 17, venga conmigo por favor, verso 8. Aquí el ángel le va a recordar a Juan el inicio de la interpretación. ¿Qué dice? Bueno, leo desde el verso 7 al 8. Dice, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. Pero también, ¿qué misterio me va a revelar el Señor? El misterio de la bestia
que la trae. Y esto es interesante. Recuerda, la mujer no es el jinete de la bestia. Esto no ocurre, esto ocurre a la inversa. En este caso en particular es la bestia la que trae al jinete. ¿Y por qué la trae? Para poder venderse a sí misma. Si no la trae, no se vende la bestia. La bestia, mi amado hermano, si tendrá acceso cuando la mujer tenga aceptación. Y dice allí: yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Y la bestia obviamente tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ya hemos visto hasta el momento lo que es la bestia y respecto también de las 7 cabezas y en parte algo de la mujer. Ahora, versículo 8 dice: la bestia que has visto, ¿sí?, era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Ahora, ¿cómo tienes que ver la bestia? A la bestia la tienes que ver como la amalgama de un solo cuerpo. Vamos a ver. Tú no puedes ver a esta bestia, mi amado, solo enfocándote en las cabezas. Tienes que verla como lo que es, un solo monstruo, ¿sí? Una sola entidad. Haga de cuenta, si vi un edificio y en el edificio habían 7 pisos, ahí se la hace la fácil, ¿verdad? Si se cae el edificio, juntamente con ella, ¿quién se va a caer? Los 7 pisos, ¿verdad? Y en los 7 pisos, 10 gerentes. Es lo mismo, ¿sí? Y en la entrada, una mujer que invita para entrar. ¿Se ha visto que como ponen ahora a las mujeres bailando allá afuera para que entren a comprar? ¿Se ha visto? No ponen música y ponen a 2 o 3 mujeres ahí prácticamente en baños menores y los hombres y van entrando con la boca abierta. Es que así es la cosa. La mujer está ahí para dominar, para cautivar. Claro, utiliza sus encantos. ¿Y qué es lo que ella utiliza para llevar no solo a hombres, sino a mujeres, niños, reyes? ¿Qué utiliza, mi amado? Utiliza todo lo que esté al alcance de su mano. Si a ti te engancha la religión, con la religión te atrae. Si a ti de pronto te cautiva la tecnología, con ella te trae. Si a ti de pronto te despido y te quita el sueño, se me ocurre, mi amado, de pronto el juego, pues con eso te trae. Ella se vale de lo que tenga. Lo importante es cautivar la mente, atrapar los corazones de los insensatos, como lo dirá ya posiblemente allá en el libro de los Proverbios respecto de cómo hace o cómo obra una prostituta. Ella ve justamente los corazones de gente incauta, de gente que no tiene sabiduría, y con vanas y sutiles palabras engancha a los que son, como dice la Biblia, faltos de entendimiento, y los atrapa. Y una vez que te agarra, dice: he pagado mis votos. Mi amado, así te cautiva. Entonces, cuando se lee en el versículo 8, la bestia que has visto no es. Habla de un no es, porque gran parte de esa bestia, mi amado, ya ha quedado en el ayer respecto de los primeros, ¿qué cosa? 5 imperios caídos. ¿Sí? Ya se habla de una parte de esa bestia que ya no tiene injerencia. Luego también se hace ver, mi amado hermano, si la que has visto era, porque hay mucha parte de ella que quedó en el pasado. La segunda es un no es, porque el que estás viviendo tú ahora, le dice a Juan, si bien es cierto, es un imperio, pero ese imperio no será el imperio final. Y será, porque tendrá que venir a futuro. Tendrá que venir un imperio que sea del cual, llamado, Satanás se valga para hacer prominente a su representante. La segunda bestia, el anticristo. No hay cómo perderse si uno realmente puede llegar a entender lo que lee.
Pero esa última bestia tiene que subir, ¿sí?, del anticristo, del abismo, es decir, de las mismas entrañas. ¿De dónde? De la morada de Satanás. Nace de las entrañas de Satanás. Leído eso, vuelvo por favor al versículo 11. Lo que está haciendo ahí, mi amado, el apóstol Juan, es recibiendo de ese ángel nuevamente lo que se le dijo en el versículo número 7. Dice pues, versículo 11, la bestia que era y no es, toda ella es también el octavo. Ahí, mi amado, hay quienes han dicho, hablando de esta parte cuando menciona el octavo, hay gente que se puede llegar a marear con esto y puede llegar a pensar y decir, hermano, pero aquí hay otra cabeza. No es otra cabeza, es la misma. De hecho, son o forman parte de esas 7. Pero cuando se habla de un número 8 allí, es por una situación, mi amado, que va a ocurrir para poder aparecer en el escenario propiamente, diríamos, sí, del reinado final del anticristo. ¿A qué me refiero? Todo es cuestión de leer pausadamente y ver ciertas referencias. Cuando vamos al versículo número 11 dice, la bestia que era y no es también el octavo, pero recuerda, sigue siendo la misma bestia. ¿Cuántas cabezas tiene la bestia? ¿Cuántas tiene? 7. No hay más, son solo 7. ¿Cuántos cuernos tienen las 7 cabezas? 10. No hay una más, son simplemente 10. Y de eso se repetirá en Apocalipsis capítulo número 13. Es la misma, no hay cómo perderse. Ahora, antes de entrar en este número 8, que pareciera ser algo totalmente fuera de todo orden, no es lo que usted piensa. Leamos un poquito más. Si termino de leer el versículo número 11, dice, la bestia que era y no es también el octavo. Y es, ojo, hablando de ese octavo, y es de entre los 7. O sea, eso no es octavo. No es un octavo. Se lo menciona como un octavo, por lo que, diríamos, en su forma de aparecer en el escenario, pareciera que es alguien totalmente diferente, pero no es diferente. Porque la misma Biblia aclara diciendo que sale de entre los 7. Si sale de entre los 7, sigue siendo parte de una de las 7 cabezas. Pero sale, llamado, como que si se desprendiere totalmente de los 7. Pero no es así. Y no es así, llamado, porque ese, entre comillas, octavo, sigue siendo, mi amado, parte de los 7. Sigue siendo parte de los 7. Para darle un poco de refuerzo, mi amado, acompáñeme. Yo creo que es importante tener, sí, una lectura adicional, la cual le invito a leer en la segunda carta de Tesalonicenses. Venga conmigo, por favor. ¿Lo tenemos? Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo número 2, verso 8 en adelante. Verso número 8 en adelante. ¿Ya lo encontró, mi hermano? Perdón, verso 7 en adelante, perdón, 7 en adelante. 7 en adelante. Esto hoy lo vamos a leer y lo vamos a meditar muy cautelosamente. ¿Lo tienen? Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, verso número 7 en adelante. Dice el Señor. Y ojo con esto, porque estas palabras que vamos a leer aquí están debidamente en Dios sincronizadas con Apocalipsis capítulo 17. Y ya va a ver de qué se trata. Dice, porque ya está, dice el Señor allí,
porque ya está, ¿qué cosa? En acción, ¿qué cosa, mi amado? Ajá, porque ya está en acción el misterio, dice allí, de la iniquidad. Ahora, leo, antes de seguir leyendo, leo lo que dice la traducción del lenguaje actual. En esa versión dice, porque ya está su plan secreto de maldad en marcha. Dice en la traducción del lenguaje actual, porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. ¿Y por qué dirá un misterio? Porque para la época de Juan, obviamente las formas y las maneras en las que el plan del anticristo se va a ejecutar estaban totalmente fuera de todo conocimiento de la época. Dicho de una forma elegante, ¿qué si en los tiempos de Juan le hubiese a él de pronto revelado de que habrían de haber celulares donde nuestras juventudes y niñeces iban a quedar esclavas de pornografía? ¿Celular? ¿Qué cosa es un celular eso, Juan? No tengo ni idea. Para usted y para mí, lo que hoy, mi amado, por lo que la misma Biblia menciona, que en los últimos tiempos también la ciencia se habría de qué cosa? Se habría de aumentar. Mi amado, Satanás se ha valido de aquellas cosas que antes ni existían. Por eso es que aún, mi amado, en las cartas del apóstol Pablo, la Biblia nos advierte que debemos de tener mucho cuidado con los inventores de males. Mucho cuidado. Mi amado, y para Juan, muchas cosas que usted, para usted hoy en su época, tienen todo el aval y todo el reconocimiento. Para Juan eran cosas que nunca antes habían sido vistas. Y cuando la Escritura me dice que ya estaba en plena acción, es decir, estaba en pleno desarrollo, en plena marcha, sin el plan de Satanás, también dice el texto, mi amado, que solo faltaba que se quite de en medio lo que lo detiene a ese hombre. Y lo único que ha detenido a Satanás, mi amado, poder darle rienda suelta a todo su poder maligno, es la iglesia de Cristo. Es lo único que ha permitido, sí, diríamos, en cuanto al plan de Dios, sí, para que este no nos llegase a afectar de una manera tan abrupta, tan, digamos así, tan de frente. Así que, mi amado, como en los tiempos de Lot, sí, el juicio no venía porque Lot seguía metido en Sodoma y en Gomorra. Así también Dios no puede derramar todo su fuego, toda su ira, porque la iglesia todavía está metida en esta nueva Sodoma y Gomorra. Ahora, ese octavo, que igual sigue siendo parte de los 7, ya está en acción. Yo puse una gráfica que me pareció un poquito pertinente a la época, ¿no? Ya estará en el escenario, ya tendrá vida este ser. ¿Será alguien que está consciente de lo que va a hacer o será alguien que se venda, cosa que Jesús no hizo? Jesús hubiese sido el anticristo perfecto si aceptaba la propuesta de Satanás, porque era divino y tenía poder y no aceptó la propuesta. Pero el que habrá de venir como anticristo sabrá que lo será. Sabrá él que se le pondrá el poder regir las naciones. Indistintamente, si él lo sabe o no, algo es seguro: él será el instrumento del mismo diablo. Y cuando lo sea, lo será a conciencia. Mi amado, gracias a nuestro Salvador Jesucristo, que fue tentado en todo, él en todo salió victorioso. No se dio, pero este ser se verá. Y con toda mente maquiavélica será el octavo de entre los 7. Es decir, va a salir de entre los 7. Lo que sí oculta la Biblia es que no se sabe de qué, mi amado hermano, de qué tipo de ideología, de qué tipo de creencia. Porque no se puede decir que será un ateo. No se puede
decir que será un cristiano, que será un judío, como muchos han dicho. Hermano, ¿será acaso un judío para que lo acepten los judíos? Siempre se nacen con estas interrogantes. Porque recuerda que este ser va a hacerse a pasar por Dios. Y eso es considerado como una blasfemia. Recuerda que la gran ramera tiene por doquier en esa bestia, tiene un nombre blasfemo. Blasfemia era, según la ideología judía, que alguien se haga pasar por Dios. Jesús fue condenado por estas blasfemias, entre comillas, porque ellos le dijeron a Jesús: tú siendo hombre te haces pasar por Dios. También le dijeron a Jesús: ¿cómo es posible que un hombre pueda perdonar pecados? Blasfemo, le decían. Ahora, todos saben que en la religión tradicional los seres humanos tienen potestad para perdonar pecados. Recuerdo de quienes usan el elevado sitial de ser sacerdote. Ellos te absuelven de los pecados. Y el único que puede absorber pecados es Cristo. Amado hermano, dice pues Tesalonicenses, y me encanta en esta parte para una mejor comprensión lo que dice la traducción del lenguaje actual, porque su plan secreto de maldad ya está en marcha, solo falta que se quite de en medio lo que detiene a ese hombre, hasta que él, dice, a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, y aquí viene ya el desarrollo ya como a manera de una catarata. Es decir, cuando ya no esté lo que impide que se dé a conocer, dice, se manifestará aquel inicuo o aquel perverso malvado, ¿sí? Dice aquí, de quien el Señor, y mira cómo anticipa, de quien el Señor, como dice aquí, matará con el espíritu de su boca, hablando del poder de su palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, dice el verso, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es decir, Satanás lo ayudará, mi amado hermano, para que él adquiera ese poder de ese sitial. Él le va a dar, mi amado, la facultad de poder regir las naciones. Dice el Señor, y lo hará con poder, con señales y prodigios mentirosos. Cuando yo retomo pues el libro de Apocalipsis capítulo 17, este octavo no es un octavo como tal, sigue siendo parte de los 7, pero porque se desprende de los 7, se lo considera como un octavo, pero a él, no un reino. El reino seguirá siendo de uno de las 7 cabezas, al cual él liderará. En el libro de Daniel se lo conoce como el cuerno pequeño, como el cuernito pequeño, que tiene una boca muy grande, que habla cosas blasfemas. Versículo número 11 dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y claro, como ya está sentenciado antes de salir, y va ¿hacia dónde? Va a la perdición, es decir, va a la condenación. Dice pues el verso número 12, y los 10 cuernos. Ojo con estos cuernitos. Voy a retroceder un poquito las gráficas. Esto sí tiene que ver con algo que será de manera exclusiva en la época de la aparición del anticristo. Todo tiene un sentido cuando se trata de elaborar y de preparar el camino para el anticristo. Satanás será muy cuidadoso. Mira, él se ha planificado muy bien previo a la manipulación y presentación de su representante en la tierra, que es el anticristo. Él le dejará todo el camino habilitado para que pueda ser aceptado y pueda, claro que sí, ser él el que comande su plan maquiavélico. Dice pues el texto, verso 12, y los 10 cuernos, mira que toda la bestia en sí como tal
más allá de todo lo que puedan tener, siguen siendo reinados. Son 10 reyes. O sea, la bestia es Satanás. Las cabezas, reinados. Los cuernos, reinados. Que aún no han recibido reino. Y esto por decir que aún no han recibido reino, obviamente que no me da aval para irme al pasado. Esto tiene que aparecer de estricta y directamente previo a la aparición de ¿quién? Del anticristo. Que muchos han dicho, hermano, ¿será la Comunidad Europea? Puede ser. ¿Será la nueva estrategia que estaba usando Rusia? Porque Rusia está también, hermano, creando su propia, diríamos, staff de naciones asociadas. Puede ser. ¿Será acaso la OTAN? La Organización del Atlántico Norte. ¿Será acaso eso? Puede ser. Yo no le puedo decir en este momento, ay, hermano, es Rusia. Pero que Rusia estará inmiscuido, por supuesto que sí, en todo esto. Y si es Estados Unidos, yo no sé, pero Estados Unidos estará asociada al final, claro que sí. Porque la Biblia dice que todas las naciones, todos los reyes de la tierra irán contra Jerusalén. A la larga, todo el mundo se venderá. ¿A los pies de quién? Del anticristo. A la larga. Por eso es que los reyes, dado que tienen, digamos así, tienen la atadura, así como cuando nosotros decimos, hermano, esta gente no se mueve en la política porque tiene rabo de paja. Todos ellos son corruptos y claro, ¿cómo poder desarmar una delincuencia tan organizada si todo el mundo lleva en las más altas esferas? ¿Cuándo van a descubrirse a las cabecillas? Nunca. Todos estos, dice, todos estos cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero dice aquí, por una hora, mira, si ya el periodo del anticristo es pequeño, como lo dice el 2 Tesalonicenses, será muy pequeño el tiempo, poco tiempo. Pero estos reyes serán todavía un reinado fugaz por una hora. No dice, cuando se refiere a una hora, no se refiere a una hora de 60 minutos. No. Se refiere a un cortísimo periodo de tiempo. Es como que si se les delega responsabilidades, diríamos así, globales, y se los empodera y se les dice, ustedes van a ser los que conmigo van a gobernar el mundo. Y ellos dicen, te respaldamos, por supuesto que sí. Vamos a ser los 10 hombres más élites del mundo, hablando de ellos y a quienes ellos representan. Ellos representan, ¿a qué cosa representan el poder? A los gobiernos del mundo entero. Por supuesto que te damos nuestro respaldo. Pero una vez que sube el que tiene que subir, les quitará el poder de manera inmediata. Así les quitará. Hay una película que es de ciencia ficción, El Señor de los Niños. Sí, creo que lo has de haber visto, o de haber escuchado. Ahí sale un gran mal, un gran perverso, un anticristo, Saulo. Él hace forjar para los otros reyes, para consolar los anillos. Y dice, aquí está el poder. Pero la verdad, ese poder es un poder ficticio. Un poder que dura tan poco que luego el que hace el pacto termina prácticamente sin vendiéndolos. Algo parecido. Mi amado, ese gobierno de estos 10 reyes será tan pequeño, durará tan poco, que todos estos se sentirán, después de cualquier cosa, traicionados. Pero parece ser que quien intervino como intermediario entre el anticristo y estos 10 es la ramera. La ramera, sí. Bueno, era la mujer. Esta parece ser que fue la que se puso como cuando alguien dice que necesitamos aquí alguien que esté entre el gobierno y los indígenas. ¿Verdad? La Iglesia Católica. Yo no digo que sea la Iglesia Católica, porque para que pueda tener aceptación en todo el mundo, tiene que ser una iglesia que no se concentre solo en el catolicismo, tiene que concentrarse, hermano, en las religiones del mundo.
que pueda tener el aval. Puede ser llamado de pronto la Organización de las Naciones Unidas. Tiene que ser un representante que esté activamente con él, todos identificados. Parece ser que la gran ramera interviene en medio del anticristo y de estos 10 cuernos. Pero cuando se rompe el tratado, cuando se rompe el liderazgo y se dan cuenta que han sido traicionados, porque si algo sabe hacer Satanás, dado es ofertar, prometer, pero no cumplir. Porque él ha venido a matar, a robar, a engañar, a destruir. A eso ha venido. Qué tonto el que lo sigue por algo tan barato. ¿Qué te ofrecieron? Plata. Es triste. Amado, solo Cristo da vida eterna. Eso no lo da Satanás. Amado, y eso es la única forma de entender que como dura tan poco tiempo la autoridad de estos reyes, recibirán por 1 hora esa autoridad como reyes juntamente con la bestia. Amado, la bestia jamás le va a dar participación, diríamos, de su gobierno. Si no se lo aceptó ni a Dios, se lo va a aceptar al hombre. Él quería sentarse en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ni de broma se lo va a dar a los hombres. Y dice, estos tienen ya amalgamado todo, tienen un mismo propósito. ¿Cuál? Entregarle su poder y autoridad. ¿A quién? A la bestia. Pero aquí sale un anticipo, porque todavía no se da, solo se anuncia lo que va a aparecer luego. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Sí, y claro, me puedo saltar esta parte, avanzando un poquito. Déjame decir rojo. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los matará con el espíritu de su. Porque él hará descender fuego de su. Los consumirá todo. Porque él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él, es decir, a su favor, esos son llamados y elegidos y fieles. ¿Cuántos están ahí, mi amado, en esa línea? Amén. Pero claro, la alegría que da Satanás es, ¿sí?, es vana, es efímera, es neblina. Y dice el versículo número 15, me dijo también, las aguas, ¿te acuerdas que la gran ramera apareció en un mar de aguas? Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, juntamente obviamente con la bestia, son, ¿qué cosas son las aguas? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por eso les digo que, si bien es cierto, nosotros, porque estamos ya con el prejuicio de que la Iglesia Católica, el Papa, la Iglesia Católica, no, tiene que ser algo más grande que todo eso. Tiene que ser una organización de ecumenismo mundial para que coaccionen y hablen un mismo idioma, católicos y musulmanes. Musulmanes e islámicos, budistas y católicos. Tiene que ser algo que represente todo. De lo contrario, jamás los 10 cuernos podrán hacer una alianza y una completa conjunción de poderes. No se va a poder. Es algo mucho más que encierra al sistema global, que pueden estar de pronto unificados todas las religiones con un representante que servirá como intermediario. Posiblemente sí, claro que sí. Y claro, dice el Señor, esa mujer donde se sienta, sí, son los pueblos, hablando de las aguas, son pueblos, son muchedumbres, son naciones, son lenguas, son todos los habitantes de la tierra. Y dice el versículo 16, y los 10 cuernos, y aquí vemos el asunto y entenderemos el porqué, que viste en la bestia, estos que van a hacer, aborrecerán a la ramera. La pregunta, ¿por qué? Yo sé por qué, usted ya lo sabe también. ¿Por qué?
Porque el reino será de ¿cuánto tiempo? Porque el reino será de una hora. Es que, amado hermano, ven conmigo a la Biblia. Ven conmigo a la Biblia. Y mira lo que dice. Aquí sí necesito buscar un texto bíblico muy, pero muy pertinente. Acompáñame, mi amado hermano. Dame un segundito. ¿Quién vive, hermano? Alabe su nombre. La gloria de Dios. Gloria a Jesús. Ven conmigo al libro de Daniel, mi amado. Libro del profeta Daniel. Acompáñame, por favor, al Antiguo Testamento. Capítulo número 9. ¿Lo tenemos? Es que aquí, mi amado, créeme, esta pugna de poderes es un juego político muy bien orquestado. ¿Ya lo tenés? Libro del profeta Daniel, capítulo número 9. Ojo, versículo, voy a leer por favor, versículo número 26 en adelante, el verso 27. ¿Sí? Y me estoy metiendo a lo que se denomina como la profecía de las 70 semanas. ¿Sí? Y hablaré de manera especial en la última semana, la que todavía proféticamente no se ha cumplido. Y esa última semana es un día, por cada día es un año. Por cada día, de los 7 días que tiene una semana, hay una semana profética que todavía está en stand-by. Y esa semana, mi amado, es la semana final del periodo del anticristo, los 7 últimos años de la gran tribulación. Y dice, versículo leeré el verso 25. Sí, verso 25 dice el Señor: sabe pues y entiende, esto se le dice a Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, ¿cuántas semanas habrá? En total, 69. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el príncipe. Habrá, si el príncipe Mesías habla de Jesús, habrán en total, dice aquí, 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Estamos hablando de quién aquí? De Jesús. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Está hablando de la caída de ¿qué? De Jerusalén. Y es verdad, esto se cumplió al pie de la letra, porque dice que es un hijo de príncipe, mi amado, y está hablando de Tito. Mira, históricamente, quiero dar un antecedente, entre comillas, aparte del estudio. Vespasiano tenía la orden de destruir Jerusalén. Él era comandante en jefe de una de las legiones romanas. Y ya yendo de camino para llevar esto a cabo, recibe orden de que regrese a Roma y lo coronan como rey.
como emperador, y envía a su hijo para que lo haga, que era Tito. Al ser coronado Vespasiano como rey, Tito quedó como un príncipe, solo para que se cumpla la Biblia, solo como para que veamos la exactitud de la profecía bíblica. Por eso es que a la larga ese príncipe que entra a Jerusalén, o ese general, era un príncipe, era general y príncipe al mismo tiempo. Y cumplió la profecía ahí, al pie de la letra. Así como cuando en Jesús se cumplía al pie de la letra las profecías de Isaías, de Ezequiel, de los profetas. Todo eso se cumplía, y para que se cumpla, tal cosa hacía el Señor. Y dice, verso número 26 estoy, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahí donde no quedó piedra sobre piedra. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y aquí, verso 27, póngale mucho asunto, porque esto tiene un estricto cumplimiento con lo que estamos viendo respecto de los 10 cuernos. Y por otra semana, la última, la que falta, el pacto, dice aquí, confirmará el pacto con muchos. Posiblemente con cuántos son. Con 10. ¿Cuáles 10? Los 10 cuernitos. Con eso va a confirmar. Para poder subir al poder, si no, no puede. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Es decir, cuando ya ahí, porque recordemos que esto tiene mira, este versículo 27, mi amado, va a evocar un sinnúmero de cumplimientos proféticos. Porque usted deberá recordar, y esto yo ya lo he dicho, a lo largo de la historia han habido, mi amado, en morada de Dios ha existido el tabernáculo. En los tiempos de Salomón, un templo, ¿sí? Un templo que, por cierto, mi amado, fue luego destruido por los babilonios. Luego, en el tiempo de Ciro, el templo fue nuevamente reconstruido. Luego fue destruido, mi amado, y fue levantado por el tetrarca Herodes. De ahí fue vueltamente destruido, de lo que hoy por hoy solamente hay un muro, el muro de los lamentos. En los tiempos de estos últimos 7 años proféticos de la gran tribulación, el templo volverá a ser construido con todo lo que esto implica. ¿Qué es lo que implica? Que haya un sacerdocio, que haya rituales de liturgia. Para los judíos el Mesías todavía no ha venido, y como no ha venido el Mesías, ellos van a levantar un sacerdocio levítico y van, mi amado, nuevamente a llevar a cabo, ¿qué cosa? El orden de los sacrificios. El anticristo, para poder tener aceptación, sobre todo por parte de los judíos, es, mi amado, darle el aval para que los sacrificios de la religión judía tomen su curso. Tomará su curso. Pero claro, el anticristo va a hacer pacto con todos, hasta cuando le pongan, ¿qué cosa? El poder. Parecido a los políticos de turno, ¿no? Te ofrecen de todo, pero cuando ya llegan arriba, no te dan nada. Al contrario, te quitan. El anticristo tiene el mismo sistema. Y ahí, mi amado, en el verso 27 dice que él va a confirmar pacto con muchos. Ahí están judíos, protestantes, católicos, musulmanes. Él no se hace lío hasta llegar al poder. A la mitad de la semana, por eso durará ¿cuánto tiempo el poder de los 10 cuernos? ¿Cuánto durará? Que posiblemente sea, ¿sabe cuánto tiempo? Los 3 primeros años y medio. Ese tiempito durará. Y dice el Señor, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hablando ya propiamente, mi amado, sobre el imperio del mal, sobre el imperio del anticristo. Ahora, ¿qué es lo que se quiere decir o asociar con esto que dice Daniel capítulo 9? Es que cuando se vean traicionados con quienes se han hecho pacto, automáticamente van a arremeter contra quien se usó para hacer la alianza. ¿Y esto será qué? La gran ramera. Y los cuerdos, obviamente, queriendo buscar un culpable, dirán: así fue la ramera la que nos metió en esto. Fue este sistema. Fue si lo quiero ver como dentro de un país, fue este ministerio el culpable. Como cuando alguien dice: ¿quién era? Miren que a veces la gente tiene, no quiero hacer propaganda, pero vale el ejemplo. ¿De quién es la culpa? De Correa. Ya déjenlo que se muera tranquilo. La culpa es del hombre, amado, que confía en el hombre y no confía en Dios. Esa es la gran verdad. Mi amado, y ahí, en el capítulo 17, versículo número 16, los 10 cuernos que viste en la bestia, ¿esto qué van a hacer? Van a aborrecer, dice, aborrecerán, futuro. Al inicio la disfrutan, se deleitan con ella, piensan que se han sacado la lotería con ella, pero la terminarán aborreciendo. Dice: estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, que todo el aval, todo el poder, aún el dinero, todo lo que ella tiene será repartido. Claro, no es una mujer, es un sistema. Es como que si la gente enardecida entra al palacio de Carondelet, y créeme que no dejarían nada. Se lo llevarían absolutamente todo. Si así hicieron con el tabernáculo, con el gran templo en los tiempos de Jesús. No le dejaron piedra sobre piedra. La van a despedazar. La devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Y cosa curiosa, y dice: porque Dios, ojo, nuestro Dios, ha puesto en sus corazones usar a esos 10 cuernos. ¿Para qué? Para ejecutar lo que Él quiso. Así como Dios usó el imperio romano para crucificar a Jesús. Pero a la larga todas las cosas ayudaron a bien al propósito de Dios. Mira qué fácil que es entender esto. Se ponen de acuerdo, versículo número 16 y verso 17. Ahora, estas naciones puestas de acuerdo están cumpliendo un decreto de Dios. Claro, ellos no lo saben, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras ¿de quién? De Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad. Ahora, para Juan, aquí es donde ya los teólogos concuerdan, para Juan, la gran ciudad, para Juan era Roma. Para Juan en ese entonces, la gran ciudad no era Babilonia, Babilonia no existía. Era para él, ¿cuál era la gran ciudad? El sistema que representaba a Roma. Roma gobernaba el mundo. Ahora, ¿qué gobernará en los tiempos del anticristo? Obviamente, esa será la ramera. Y la mujer que has visto es la gran ciudad. O sea que no es una mujer, es un sistema representado en una ciudad, en un poder que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora, si usted me lo dice a mí, ¿qué institución prácticamente dirige a los otros líderes mundiales? La ONU. Y distintamente donde quede. Amado hermano, esto es lo que Juan recibe por revelación en el capítulo 17. No es un acontecimiento después de la copa,
Es un acontecimiento que ya ha sido juzgado tanto desde la sexta hasta la séptima copa de la ira. Porque ya las naciones en la sexta copa de la ira ya están organizadas, listas todas ellas, para después de haber sido engañadas por el anticristo con esos espíritus demoníacos como de rana, ya han sido ellos engañados para ir y levantarse en contra de la ciudad amada. Esto simplemente, mi amado, es un epílogo de lo que ya entre la sexta y séptima copa de la ira ya está en todo su apogeo de castigo. Con esto, mi amado, habrá una consecuencia. Cuando caiga la gran ramera, que es decir, la gran Babilonia, habrá, mi amado, un sinnúmero de sucesos que se van a evocar. ¿De qué se trata? Vengamos el próximo domingo por la noche y lo veremos a la luz de la Biblia para nuestro conocer y nuestro apercibimiento de los tiempos. Amén. Espero que Dios te haya hablado con mucha claridad y vayas no con confusión, sino con una mente clara y dispuesta también para poder vivir sabia y correctamente en estos tiempos.